26. Mateo capítulo 26, verso 67. Amén. Verso 67. Amén. Amén. Mateo capítulo 26, verso 67. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazo, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento porque el director yo mismo hice la oración. Amén. Entonces el tema lo hemos titulado, el mensaje lo hemos titulado: las iglesias hoy escupen, le dan bofetada, ¿ve? Y puñetazo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? La palabra. ¿Ve? La palabra. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Amén. Hebreos 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Dios se creó un cuerpo. Hebreos 10:5. Dios se apropió un cuerpo, ¿sí o no? ¿Quién fue ese cuerpo? Jesús. ¿Ve? Cuando Dios vino a ese cuerpo se llamó Jesucristo. Cristo significa ungido, ¿sí o no? Cristo. Por eso Mateo 24:24 dice: serán tan parecidos los espíritus que engañarán, si fuere posible aún. Vendrán falsos Cristos, falsos ungidos, ¿sí o no? De la iglesia hoy escupen, le dan puñetazo y bofetean a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo bofetean? ¿Cómo lo escupen hoy las iglesias? Allá lo escupieron el cuerpo físico, pero hoy escupen es el cuerpo espiritual. ¿Ves? La palabra, cuerpo místico. Cristo está aquí, no podemos andar como religiosos. Cristo viene pronto. Prepárate, hermano, prepárate, hermana. Cristo viene pronto. Ese es el libreto de las religiones. Cristo está aquí. Amén. Él está aquí en forma de la palabra. Amén. Él se dejó fotografiar en 1963. Amén. Apocalipsis 10:1: y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos, ¿sí o no? Amén. Hoy las iglesias escupen, ¿ve? Golpean y bofetean a nuestro Señor. Pero ¿cómo lo hacen? Como la palabra. No lo hacen los ateos, los políticos, los comunistas, los libres pensadores. Los hacen llamados cristianos. ¿Ve? Por eso hoy las iglesias, los llamados cristianos, hoy escupen, bofetean y golpean la palabra. Amén. Se dice: entonces le escupieron el rostro, le dieron puñetazo, y otros le abofeteaban, diciendo: profetiza, Cristo, ¿quién es este? ¿Quién te golpeó? Le hacen mofa, se burlan hoy. ¿Quiénes? Los llamados cristianos. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3. Estos no son ateos, no son políticos, no son comunistas, son llamados cristianos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Quiénes son estos hombres que habla la Biblia aquí? Dice: el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural impecable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Quién es el único bueno? Dios es el único bueno. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Quién es piedad? Cristo, apariencia de cristiano. Amén. ¿Ve? Pero negará la eficacia de ello. A esto es vital, porque estos son de los que se meten en la casa y llevan cautivas mujercillas cargadas de pecado. Amén. Que son mujeres, iglesias cargadas de pecado. ¿Qué es pecado? Fumar, beber, bailar, matar, secuestrar. Esos son atributos del pecado. El único pecado que Dios no perdona es no creer. Y el hombre y la mujer hace eso es cuando no cree. Amén. Porque pecado es incredulidad. No, Mateo 12:32 dice que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra la palabra. Porque la palabra la escribió fue el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3:16 segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Toda escritura es inspirada por Dios. Útil para redarguir, para enseñar al hombre, para que no se pierda, ¿sí o no? El verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad de cristianos, pero negarán la eficacia de ello. A esto vital. Porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva mujercilla cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias, pasiones. Hablando de la mujer se refiere a la iglesia. De Génesis hasta Apocalipsis se refiere a la iglesia. Las mujeres obedientes son hijas de Sara. Primera de Pedro 3:6. Ruth, Rebeca, Noemí, Estel, Débora, Séfora, Ra, María, Urda. Todas las mujeres obedientes en la Biblia son hijas de Sara. Todas las mujeres desobedientes son hijas de ¿quién? De Jezabel. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Y a sus hijos heriréis de muerte. Ya sabemos que son hijas. Apocalipsis 17:5 dice: la gran ramera, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. La gran ramera es la Iglesia Católica Romana. Las hijas son metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Y muchos de este mensaje se han convertido en hijas de la Iglesia Católica. Hace lo mismo que la Iglesia Católica. Excomulga, escupe, no, la que más le escupe el rostro a nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia Católica Romana. Y después las hijas. Y después mucho de este mensaje. ¿Ve? Escupen el rostro de nuestro Señor, escupen la palabra. Golpean la palabra y bofetean la palabra. Allá lo hicieron físicamente, aquí lo están haciendo espiritualmente, rechazando el mensaje, las profundidades que Dios ha traído, ¿sí o no? Para el tiempo del fin. ¿Ves? Si Jesús estuviera aquí, dice mucho, yo me fuera arrepentido. Es mentira. Porque van en contra, son anticristo. El anticristo, la cabeza del anticristo es Roma, el Vaticano, el Papa. Después del Vaticano vienen muchos anticristos. Vienen las denominaciones, las hijas. Y muchos de este mensaje también son anticristos. Por eso Dios trajo un profeta a la escena y predicó las tres clases de creyentes. Su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas tres clases de creyentes somos nosotros. Amén. Entonces, las iglesias escupen hoy. ¿Ven? Escupen, dan puñetazo y bofetean a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacen? Como la palabra. Lo mismo que hicieron los escribas, los fariseos, los saduceos. Los mismos que lo crucificaron. No fueron ateos, no fueron comunistas, no fueron libres pensadores, no fueron políticos, fueron los mismos llamados cristianos que lo crucificaron, ¿sí o no? Claro, y estaba Roma no unida con la política.
Porque Roma dominó el mundo como Roma imperialista, como Roma pagana. ¿Ve? Ella fue herida de muerte, los bárbaros la derrocaron. Pero ella se levantó como Roma cristiana, como Roma papal. Y hoy tiene más fuerza que como Roma papal que como Roma imperialista. Ella domina el mundo. Eso Apocalipsis 16:2, el caballo blanco es engaño mundial, religión mundial. Apocalipsis 6:2, engaño mundial, religión mundial, caballo blanco. Apocalipsis 6:3, ven y mira caballo bermejo, caballo rojo, política y persecución. Apocalipsis 6:5, 2 libras de trigo por un denario, economía mundial. Y Apocalipsis 6:8, ven y mira la muerte y el alde. ¿Qué hace el engaño mundial? ¿Qué causa? Muerte. ¿Qué causa la política mundial? Muerte. ¿Qué causa la economía mundial? Muerte. Y pasan a Apocalipsis 6:8 y se causa, ¿qué es lo que es el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro? ¿Qué causa? Muerte. Pero se llamaba el caballo blanco, que es engaño mundial o religión mundial. Caballo bermejo, que es política. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Dios trajo 4 unciones. Apocalipsis 4:7, la unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. ¿Sí o no? 4 unciones en 7 edades, en 7 sellos, en 7 truenos, en 7 trompetas, en 7 copas. Ahí están las 4 unciones. ¿Ve? En estos 2000 años. Entonces las iglesias escupieron. Las iglesias escupen hoy. Dan puñetazos y abofetean a nuestro Señor. Pero ¿cómo lo hacen? Como la palabra. Por eso en Marcos 7:6 él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombres, invalidando los mandamientos de Dios. ¿Ve? Cuando ellos invalidan los mandamientos de Dios, la Iglesia Católica está escupiendo, está golpeando y está bofeteando la palabra. Las denominaciones hacen lo mismo, la escupen, la bofetean y la golpean. Y la matan. Así dijo Dios a través de su santo profeta. Dijo él que un ateo o un libre pensador, creo que fue que dijo. Ahora dice un libre pensador, dijo que no entendía cómo la iglesia mataba a Jesucristo y todavía no había nacido, ya lo estaban matando. Que es como ir en contra de la palabra, dijo este libre pensador, era como matar a un niño recién nacido. Imagínense. ¿Sí o no? Entonces las religiones hoy escupen, bofetean y golpean la palabra. Los religiosos lo hicieron allá, lo hacen hoy nuevamente. ¿Ven? Ahí están estas cuatro caballos, que era el mismo caballo, y era el mismo caballo lo que iba cambiando de etapa, y el mismo jinete. ¿Ve? La política engaña, Constantino en el año 325 une la política con la religión. ¿Ve? Y pasa a tomar control también de la economía. La Iglesia Católica controla el engaño mundial, religión mundial. Por eso hoy tienen Federación Mundial de Iglesia, tiene Comunismo de Iglesia y tiene Concilio Mundial de Iglesia. Hoy todo es mundial. ¿Ve? Igual como hicieron allá. Allá estaba Roma imperialista, estaban los religiosos, ¿ve? Estaban unidos. ¿Para crucificar a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Hoy se repite la historia, pero espiritualmente. No natural, sino espiritual. ¿Ve? Le escupen el rostro a nuestro Señor Jesucristo. Lo golpean y lo bofetean. Pero hoy lo hacen en forma de ¿qué? De la palabra. Los mismos llamados cristianos. Por eso Mateo 7:21 él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos en tu nombre. Y Dios le va a decir: apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué Dios no los conoció? ¿Por qué Dios no los va a conocer? Porque no conocieron la palabra. Conocieron un credo, un dogma, un mandamiento de hombre, pero no conocieron la palabra. Lo hace la Iglesia Católica, lo hace las denominaciones y lo hace mucho de este mensaje. Amén. Amén. Entonces las iglesias hoy escupen. ¿Ve?
Le dan puñetazos y bofetean a nuestro Señor Jesucristo, pero lo hacen como la palabra, como dijo Pablo. Amén. Hebreo capítulo 5. Hebreo capítulo 5. Desde el verso 11. Pablo dice, el primer mensajero: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardo para oír, porque debiendo de ser ya maestro, dispuesto, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, le dice Pablo, cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Los hebreos que debían de ser maestros todavía eran niños, dice Pablo. ¿Ves? Igual los hebreos, igual que los corintios. Pablo le llevaba una vianda, le llevaba el séptimo sello, le llevaba la piedra de corona, le llevaba la edad de la novia. Tuvo que darle lechita, tuvo que hablarle de la fe, del bautismo, la unidad de Dios, porque eran niños espirituales. ¿Ves? Pero hoy, ¿verdad? Las religiones escupen el rostro de nuestro Señor Jesucristo, escupen la palabra, le dan puñetazos y bofetean a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es nuestro Señor Jesucristo? La palabra. ¿Eh? En Lucas 6:46 él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no obedecéis mis palabras? San Juan 14:21 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Amén. Entonces, esto no lo hacen los ateos, no lo hacen los comunistas, no lo hacen los políticos, no lo hacen los libres pensadores, sino los llamados cristianos. ¿Ves? Llevan mujercillas cargadas de pecado. ¿Qué son mujercillas cargadas de pecado? Iglesias incrédulas. ¿Ves? Están mezcladas con las políticas. La iglesia que controla más la política del mundo es la Iglesia Católica Romana. Y ella controla tres cosas. Controla la religión mundial, que es engaño mundial, política mundial y economía mundial, y causa muerte, ¿sí o no? Dios le trajo las 4 unciones. Entonces, las iglesias hoy, ¿verdad? Escupen la palabra, escupen el rostro del Señor Jesucristo. Y este es un rostro, pues este es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. 1963. Se deja fotografiar, ¿sí o no? Para revelar todos los misterios. Daniel 12:4. Anda, Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará, ¿sí o no? Entonces, Pablo, ¿verdad? Hablan de que hoy nuevamente a esto que estaban ahí, él iba a la crucifixión, ¿verdad? Lo que leímos ahorita en Mateo 26, verso 67. Ahí lo llevaban a la crucifixión. Pero antes de llevarlo a la crucifixión, le escupieron, le bofetearon y le golpearon. Hoy nuevamente las religiones hacen lo mismo. Verso Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los redimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la estatura de un varón perfecto, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto éramos, si Dios en verdad, esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndola a vituperio, porque la tierra que bebe de la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa, y aquello por lo cual es labrada, y recibe beneficio de Dios. Pero los que producen espino y abrojo es reprobada, y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Del don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El Espíritu Santo. Gustaron de la luz. ¿Qué es la luz? El Hijo de Dios, la palabra de Dios. Gustaron de la palabra. Cuando Jesús vino a la tierra y él hacía milagros, la gente, ay, el Mesías, que hay que llevarlo a las iglesias, lo invitaban a la sinagoga porque hacía milagros. Cuando él discernió, la gente lo quería en las iglesias, en las campañas. Pero cuando él dijo, el que no coma mi sangre y beba el que no toma mi sangre y coma mi carne no tiene vida eterna, dijeron, no, este es un vampiro, este es un come gente, vámonos, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces, escupen, están muertos, están como Poncio Pilato. Poncio Pilato se lavó la mano, no se lavó el alma. Tenía que lavarse el alma, amén. Proverbio 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón, amén. Así hacen los religiosos, como Poncio Pilato, se lavan la mano. Dicen, yo sé que la palabra es buena y no. Poncio Pilato dijo, yo no hallé maldad en él, no he hallado maldad en él. Pero agarró y se lavó la mano. Ve, así hace la religión. La que se lava más las manos es la Iglesia Católica Romana. ¿Sí o no? Después viene la domisión y muchos de este mensaje se lavan las manos. ¿Ve con qué? Con la palabra. Por eso Mateo 24, 24 dice, vendrán falsos cristos, falsos ungidos. ¿Ve? Falsos cristianos. Y falsos ungidos porque tienen el Espíritu Santo, ¿sabe usted eso? El genuino Espíritu Santo, pero su doctrina es errada. Predican un Dios trino, Dios un solo Dios, Deuteronomio 6:4, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, no hay más Dios. Un solo Dios con tres manifestaciones, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Amén. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Entonces la iglesia hoy escupe, le dan puñetazo y abofetean a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo hacen? Como la palabra. Son religiosos. Leen la Biblia, van a la iglesia, le llaman pastor, le llaman papa, le llaman obispos. Pero son diablos, pero son tan idénticos que solamente la novia los puede discernir. Amén. Discernimiento, porque Dios trae un profeta para eso. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Amén. Por eso Dios ha enviado 7 mensajeros a nosotros los gentiles en estos 2000 años. Pero le han dado 7 bofetadas, le han escupido 7 veces. Cada uno de los mensajeros traía a Cristo. Amén. Cada uno de los mensajeros traía la palabra. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de doble filo. Las 7 estrellas eran 7 mensajeros. ¿Sabía usted que los hijos de Dios representan estrellas? Génesis 15:5, Dios le dijo al Padre de la fe, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Amén. Simbolismo, porque la Biblia se lee de 3 formas, se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu
santo. Amén. Mateo 11, 25, 26, 27. Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Pablo en Gálatas 1, 11 y 12 dijo: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El ministerio quíntuple es instrumento en las manos de Dios. Efesios 4, 11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otro profeta, otro evangelista, otro pastor y otro maestro. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Entonces hoy las iglesias escupen, dan puñetazos y bofetean la palabra. Amén. Los mismos llamados cristianos. Los mismos llamados cristianos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Los mismos llamados cristianos hoy entre el pueblo gentil son los que crucifican nuevamente al Señor Jesucristo. ¿Sí o no? La ciudad más religiosa del mundo, la ciudad más santa del mundo, la ciudad más elocuente del mundo, la ciudad que menos nunca decía una mala palabra. Caminaban recto. ¿Ve? Fueron los que crucificaron al hombre más santo del mundo. Al que nunca hizo el mal, hizo el bien. Resucitó a los muertos. Le dio de comer a los pobres. ¿Sí o no? Y con todo eso, ¿lo qué? Lo crucificó y nunca dijo una mala palabra. Hizo el bien. Amén. Hizo justicia. Le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Amén. Sanó a los enfermos. Resucitó a los muertos. Amén. ¿Qué hizo? Nada malo. Por hacer lo bueno lo crucificaron. Y hoy se repite la historia. Hoy el que hace lo bueno lo crucifican, lo matan. ¿Sí o no? Isaías 5:20. ¡Ay! Son juicios de Dios. ¡Ay! A lo que a lo bueno le llamen malo. Y a lo malo, bueno. ¡Ay! A lo que a lo dulce le dicen agrio. Y agrio a lo dulce. ¡Ay! A los que a la luz le llamen tiniebla. Y a las tinieblas, luz. ¡Ay! Son juicios de Dios. Amén. Hoy las guerras son buenas porque dejan dividendos. ¿Sabía usted eso? Hoy las guerras son comercio. Eso es lo que son las guerras hoy. Hoy las hambrunas son buenas. Hoy las enfermedades son buenas. La OMS prefiere tener la humanidad enferma. ¿Sabía usted eso? El COVID, todas esas enfermedades han sido inventadas por la OMS, virus inventados por el hombre. Se meten en un laboratorio y sacan una enfermedad para la humanidad porque a ellos les interesa que la humanidad esté enferma. Antes las guerras eran malas, hoy son buenas. Antes las hambrunas eran malas, hoy son buenas. Antes las enfermedades eran malas, hoy son buenas. Amén. Por eso que en Génesis 6:5 dice: y vio Dios que la maldad era mucha sobre la tierra. Amén. Proverbio 15:3 dice: los ojos de Jehová ven lo bueno, lo malo y lo bueno. ¿Por qué lo malo? Porque es más maldad que lo que hace el bien. Amén. ¿Ve? Y son llamados cristianos, son los más poseídos del diablo hoy. ¿Ve? Apocalipsis 18 dice: se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas, de cuadrúpedos. ¿Quién es esa? La Iglesia Católica Romana. ¿Qué hay en la Iglesia Católica Romana? Legiones de demonios. ¿Qué hay en las denominaciones? Legiones de demonios. Y mucho de este mensaje lo que hay es legiones de demonios. Cargan los mensajes del hermano Branham, pero andan fuera de la palabra. Un servicio fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos fuera de esta palabra es un servicio fuera de la voluntad de Dios. Eso no importa si nos llamamos cristianos. Si estamos fuera de la palabra, le estamos sirviendo al diablo. Amén. ¿Sí o no? Entonces la iglesia hoy escupen, dan puñetazos y bofetean la palabra de Dios. Bofetean a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Por eso Pablo le dijo: gustaron del don de Dios. Van a la iglesia, saltan, brincan, espíritu de emoción, espíritu de fanatismo y espíritu de error lo que hay en la iglesia. Explícale la palabra y le dice: el Señor te reprende. ¿Sí o no? Por eso en 1 de Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción.
La mujer aquí es la iglesia. No permito a ninguna iglesia dar interpretación privada a mi palabra. Dios es su propio intérprete, ¿sí o no? Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumpla. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí o no? Génesis 2, 1, 2. Dios dijo en Isaías 7, 14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Amén. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Vos que clama, Isaías 43, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Cuando apareció Juan el Bautista, Dios es su propio intérprete. ¿Sí o no? Dios ha traído 7 mensajeros, 7 bofetadas le han dado a Dios, porque era Cristo en Pablo. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra. Son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, de ese después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 170 al 312, Irineo, Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Irineo, 170 al 300. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, perdón, la iglesia en Esmirna. Después de Efesios viene Esmirna. ¿Ves? 170 al 312, el mensajero fue Irineo. Después viene Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965, pero el que abre las edades y cierra las edades es el Espíritu Santo. Amén. Pero Dios ha traído 7 mensajeros, ¿sí o no? Y era Cristo en Pablo, Cristo en Irineo, Cristo en Martín, Cristo en Colombo, Cristo en Lutero, Cristo en Wesley, Cristo en William Mario Branham, ¿sí o no? Se va William Mario Branham, es Cristo hoy en la novia, en un cuerpo místico. Amén. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Oír espiritualmente es entender. Por eso es que en cada una de las edades no se quedó nada más, escribe al ángel, ¿ves? Singular, escribe al ángel singular, no. Después pasó, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Apocalipsis 3:22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír espiritualmente es entender. Amén. En los sellos, el primer sello es Apocalipsis 6:2. Ven y mira. Apocalipsis 6:3, ven y mira. Apocalipsis 6:5, ven y mira. Apocalipsis 6:8, ven y mira. Oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Amén. Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos justos desearon ver lo que ven y no lo vieron. Amén. Así que si usted está viendo, dele gracias a Dios. Amén. Dele gracias a Dios si usted está viendo, porque ver es entender y oír es entender. Amén. Por eso hoy las religiones escupen, bofetean y golpean la palabra. ¿Con qué? Con credo, con dogma, con mandamientos de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, las iglesias hoy son las puertas del infierno, no son las puertas del cielo, la mayoría, porque las puertas del cielo es los que están predicando la palabra pura, que son poquiticos, amén.
Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre lo ha parecido darnos el reino. Amén. Entonces hoy bofetean ¿qué? La palabra. Hoy escupen la palabra. ¿Ve? Hoy escupen la palabra. ¿Ve? Hoy bofetean a la palabra. Le dan puñetazos, golpean a la palabra. ¿Sí o no? ¿Y quién es la palabra? Cristo. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. ¿Quién hizo a Dios? Nadie. Nadie hizo a Dios. Y al único que se le aplica la palabra eterno es a Dios. Sabemos que Dios significa objeto de adoración, y hay muchos dioses en el mundo, pero el único Dios eterno es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios se creó un cuerpo. María le alquiló el vientre a Dios. María le alquiló el vientre a Dios y Dios hizo una célula. ¿Ve? Y ese Dios se hizo una célula, ¿verdad? Pasó a ser un cigoto, un embrión y un feto. ¿Ve? Ese embrión, cuando nació, se le puso el nombre Jesús. ¿Eh? Fue un niño, un adolescente y fue un adulto, porque él no llegó anciano. Cuando se fue de aquí de la tierra tenía 33 años, ¿sí o no? ¿Eh? Pero hoy las religiones todavía lo dejan, ahorita en diciembre le hacen el niño Jesús. Lo llevan en la mente y lo vuelven niño y lo llevan al pesebre. Vuelven allá. ¿Hacen qué? 2000 años ya, porque estamos en el 2025. Lo llevan 2000 años atrás, imagínense. Cuando el Señor se crió ese tabernáculo, ese cuerpo donde Él venía a habitar. Amén. Amén. No es que era un Dios dual, es el mismo Dios. Ni que era un Dios trino, es el mismo Dios con 3 manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios. Pero eso tiene que ser Dios revelárselo, porque hoy escupen a un Dios trino. Se bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hubo un hombre, una mujer en la Biblia que se haya bautizado como en Mateo 28:19, cuando él dijo ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos no son nombres, esos son títulos, aposentos, atributos que Dios usó, ¿sí o no? Entonces escupen hoy, las iglesias hoy escupen, le dan puñetazo y bofetada a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo hacen? Como la palabra. Le escupen el rostro, escupen la palabra. Por eso que la mayoría cree que van para el cielo y van para el infierno. La mayoría, que eso es lo que hace el diablo y le hace creer a la gente que es cristiano fuera de la palabra, ¿verdad? Y le hace creer que va para el cielo cuando en realidad la mayoría van para el infierno. Igual que los escribas, los fariseos, los saduceos. Ellos decían que eran hijos de Dios, que eran descendientes de Abraham, pero querían matar al Dios de Abraham y querían matar al mismo Dios, hecho carne, ¿sí o no? San Juan 8. San Juan 8:32. Vamos a leerlo de ahí. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Respondiendo, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seré libre. Dicen hoy los del mensaje. Caemos al profeta William Mario Branham. Somos descendientes de Abraham. Y lo eran en la carne, pero espiritualmente no lo eran. Verso 34, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. ¿Qué es pecado? Fumar, beber, bailar, matar, secuestrar. Esos son atributos del pecado. El hombre y la mujer hacen eso es porque no cree. Porque si cree el hombre no hace eso y la mujer tampoco. Amén. Entonces, estos eran llamados cristianos, pero eran pecadores, igual que ahorita. En la actualidad hay iglesias que dicen que son cristianas, fuman, beben, bailan, las mujeres usan pantalones, se pintan, todo eso va en contra de la palabra de Dios. Deuteronomio 22:5 dice, abominación es a Jehová que el hombre use vestidura que la mujer use vestidura de hombre y el hombre use vestidura de mujer. Es una abominación, pero ellos dicen que van para el cielo. Fuera la palabra, ellos dicen que van para el cielo. Pero ellos dicen que no, porque dice Hebreos 12:14, dice, sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso ellos escupen. ¿Ves? Sin darse cuenta están escupiendo la palabra.
¿Ve? Están escupiendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted y yo no obedecemos la palabra, estamos escupiendo a nuestro Señor Jesucristo. Estamos golpeando y estamos bofeteando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Como la palabra. Allá lo hicieron físicamente, pero aquí lo están haciendo espiritualmente. Por eso el mensaje lo hemos titulado a las iglesias hoy: escupen, le dan puñetazo y abofetada a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? La palabra. Amén. ¿Y dónde está Cristo hoy? Porque Cristo estuvo en los 7 mensajeros, ¿verdad? Cristo estuvo en el cuarto Elías. Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, ¿sí o no? Lucas 1:17, la tercera vez que vino sobre Juan el Bautista. Dice que el poder y el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista, ¿sí o no? La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ¿sí o no? Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. 4 Elías. El quinto Elías viene Moisés y Elías, pero para el pueblo de Dios, para Israel, amén. Para los 144,000, ¿sí o no? Porque Israel hoy está pervertido igual que todas las naciones. Naciones que empezaron con Dios y terminan con el diablo. ¿Eh? La Iglesia Católica Romana empezó con Dios, pero termina con el diablo. Y se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundos, de cuadrúpedos. Igual que la dominación y mucho de este mensaje. Gustaron del don de Dios, gustaron de la luz, gustaron de la palabra, pero se convierten en tinieblas. ¿Por qué? Porque agarran a Jesús para su propio beneficio, para prosperar, para lo material, lo usan, ¿ve? Para su propio beneficio, ¿sí o no? Hoy Cristo se predica es por la política. Hoy a Cristo lo llaman político, ¿ve? Lo meten en la política y él nunca fue político, ¿ve? Él dijo: mi reino no es de este mundo, amén. Pero hoy lo hacen político. Dicen: no, él es Cristo, es copellano, es adeco, es demócrata, es comunista, es esto, es aquello, pero a cada quien lo agarra a su conveniencia. Pero Dios no tiene nada que ver con la política. Amén. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él vino a mostrarnos un reino mejor. Porque este mundo es el Edén de Satanás. Aquí lo que hay son legiones de demonios. Allá el diablo caminó en el Edén de Dios, allá en el principio, pero la novia hoy está caminando en el Edén de Satanás. Amén. ¿Dónde están las legiones de demonios más grandes? Iglesia Católica. Y después la dominación, y dentro del mensaje lo que hay es legiones de demonios. Amén. Dios está ayudando a su pueblo, a sus hijos, a su manada pequeña, ¿sí o no? Pero hoy las iglesias, hoy, escupieron, le dan puñetazo y bofetada a nuestro Señor. ¿Cómo? Como la palabra. Han rechazado Malaquías 4:5, han rechazado Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Ezequiel 33:3. Hijo de hombre profetiza, ¿sí o no? Los profetas fueron hijos de hombre, porque era Cristo en cada uno de los profetas. Amén. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice, ¿verdad? En Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿sí o no? Entonces ahí están hoy escupiendo, abofeteando y dándole puñetazo. ¿A quién? A la palabra, a Cristo. Allá lo hicieron físicamente. Aquí Dios, el hermano, Dios a través del séptimo mensajero, del cuarto Elías, de la manifestación del Hijo del Hombre, el hermano Abraham dice: allá lo crucificaron en la carne. Hoy aquí lo crucifican como la palabra. Predicó un mensaje que lo tituló acusación. Él dijo: yo acuso a esta generación, porque allá lo crucificaron, en Israel lo crucificaron en la carne. Pero aquí entre los gentiles lo están crucificando como la palabra. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces las iglesias hoy escupen, le dan abofetada y puñetazo a la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Rechazan la palabra por credo, por